Hola, comunidad Qubits. Buenas noches a todos. Estamos aquí reunidos con mi buen amigo Diego Chávez. Él es CEO de Ideari Creative Company. Nos conocemos desde el año 2012 más o menos y bueno, hemos trabajado juntos en voluntariado, también hemos pasado juntos por la experiencia de Lucha Libro, que es un concurso de improvisación literaria en el que nos hemos divertido mucho, hemos compartido muchas vivencias y yo quería conversar con Diego hoy para que podamos contarles un poco más de qué va este workshop que queremos llevar a cabo, que vamos a llevar a cabo el día 23. Así que bienvenidos todos y bienvenido Diego también. Gracias, Estefanía. Un gusto estar aquí contigo. Buenísimo, igualmente. Nada, quería que nos cuentes un poco porque nosotros, digamos, estamos en rubros un poco diferentes, pero creo que al final cuando podemos comparar nuestro trabajo y ver un poco lo que tú haces, ver lo que yo hago, nos damos cuenta que no es tan diferente al final, ¿no? Tú eres redactor creativo, director creativo también, y una de las cosas que a nosotros nos ha gustado y que creo que todos hemos visto en algún momento, creo que casi todos los peruanos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, son estos videos de la Blanquirroja por la Copa América y por el retorno al Mundial del Perú. ¿No? Son estos videos increíbles que se hicieron con una dosis de creatividad monstruosa y que tuvieron una enorme repercusión. Entonces quería que nos cuentes un poco cuál es la magia detrás de esta exitosa campaña. Listo. Bueno, te cuento un poco. Yo con mis hermanos, sin querer queriendo, desarrollamos habilidades complementarias, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos, pero entre ellos hay uno que es director audiovisual, que terminó metiéndose en la publicidad sin planearlo. Otro que es músico de profesión, que también terminó metiéndose en la publicidad sin planearlo. Y yo bueno, que para presentarme un poco, yo de formación soy diseñador gráfico. Estudié la mitad de la carrera de arquitectura. En mi búsqueda de mi identidad como artista, me salí sin saber bien qué estudiar, me metí a estudiar diseño gráfico y paralelamente desarrollé pues las aptitudes musicales, literarias. Y lo interesante, ¿por qué te cuento esto? Porque lo interesante de esa experiencia con la Blanquirroja es que cuando yo escribí estos guiones, yo no tenía ninguna formación publicitaria en realidad, ¿no? Yo escribía, como tú sabes, bueno, para los que no saben, Estefanía y yo incursionamos en el mundo literario hace algunos varios años juntos, y a mí me gustaba mucho escribir, así como a ti, de manera empírica, ¿no? Y yo sabía o tenía la noción de que escribía bonito, pero no, como te digo, no tenía una formación publicitaria. Entonces, cuando se dio la oportunidad, ya esto fue en el 2000, ¿en qué año fue? 2015, si no me equivoco, del primer video que hicimos para la Blanquirroja. Mi hermano, como era director audiovisual y acompañaba a la Blanquirroja filmando y registrando los eventos, me dijo, oye, tengo un montón de material audiovisual, ¿qué tal si le pones un guión? Mi otro hermano Fito le pone la música y hacemos algo como jugando, ¿no? Entonces yo escribí, yo dije, bueno, ¿de qué puedo escribir? No tenía, como te digo, formación publicitaria, entonces no tenía los parámetros publicitarios y simplemente se me ocurrió escribir como una carta. Dije, ¿qué tal? O sea, porque yo, para los amantes del fútbol, tenemos con la selección peruana, o teníamos quizás una relación amorosa tóxica, ¿no? Esa de que te quiero y te odio al mismo tiempo, y cada vez que pierdes digo, ya nunca más me olvido del fútbol, pero vuelve un siguiente partido y de nuevo estoy ahí. Entonces, esta analogía de la relación tóxica la plasmé en una carta, como si un amante rendido ante esa relación le escribe a su amada y le dice, sé que todos me dicen que soy un loco por quererte, sé que esto me hace daño, pero ya me rindo y el amor no tiene cura, así que simplemente voy a rendirme y esto tal vez acabe conmigo, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, bajo esa analogía, sin pensarlo necesariamente como una analogía, simplemente escribí esta carta y cuando lo revisamos con mis hermanos nos dimos cuenta que estaba chévere porque en ningún momento se mencionaba el fútbol. Entonces cuando lo lanzamos, así sin querer queriendo, de pronto empezó a tener un montón de repercusión,
Y bueno, ese fue el primer video que hicimos juntos y empezamos se empezó a vocear nuestros nombres entre las agencias publicitarias porque decían, oye, esta agencia, ¿quiénes son? Y en verdad éramos tres chibolos en pijama que estaban queriendo hacer algo divertido, ¿no? Ahí fue que empecé a darme cuenta del poder que tenía el storytelling en el mundo publicitario sin haberlo hecho de manera muy consciente, ¿no? Claro. Porque hay este mito también de que, como tú mencionas, ¿no? Hay este mito de que la creatividad está como metida de manera excluyente en el rubro publicitario, o esto que mencionas de que de repente no tenías los parámetros publicitarios, pero yo creo que justamente hay esta frase de pensar fuera de la caja, ¿no? Y a veces justamente creo que el no tener los parámetros también es una ventaja porque te da una libertad para fluir de otra manera que tal vez dentro de la caja no podrías ver. Totalmente, totalmente. Y pasa también que a veces cuando ya tienes, o sea, nosotros éramos independientes, por decirlo así, ¿no? Cuando ya tienes un cliente que te pone unos lineamientos, de hecho es un poco más difícil, ¿no? Pero lo interesante de esto, creo yo, es que a través de estas campañas que hicimos, que después ya podemos hablar de la siguiente campaña que se hizo, mucha gente que incluso ni siquiera era afín al fútbol y empezó a tener sentimientos hacia estos videos y curiosidad hacia el fútbol y curiosidad hacia la selección. Yo me he pasado bastante tiempo recorriendo comentarios y feedback de gente porque estos videos llegaron incluso al extranjero. Y mucha gente decía, oye, a mí no me gustaba el fútbol, pero este video me ha tocado, ¿no? Yo no entiendo bien de fútbol, pero como que me causa interés ahora por qué esto desata tantas pasiones. Entonces me daba cuenta de cómo, en vez de hablar de fútbol, hablamos de algo universal como el amor o las relaciones tóxicas. Mucha gente que no estaba interesada en el fútbol empezó a interesarse. Y ese es el poder del storytelling, ¿no? Es la capacidad de sacar algo de su rubro, quizás de su terreno, que para muchos puede ser un poco desconocido, y con una idea universal atraer a la gente. Entonces creo que ese es el poder que tiene la creatividad y el storytelling, ¿no? Y sobre todo para quizás las personas que van a estar más interesadas en este workshop, es que muchas veces su tema, ellos, o sea, son tan diestros en su tema que es difícil compartirlo sin hablar tecnicismos o sin asustar un poquito a la gente que quizás no tiene mucho conocimiento. Entonces, empezar desde algo universal, atraer a la gente con esta herramienta y después ir introduciéndolos a la parte más técnica, es una herramienta que en ese tiempo yo empecé a usar de manera inconsciente y ahora pues ya la uso de manera consciente en todo lo que hago, ¿no? Y eso es el gran secreto que te vas a enseñar. Sí, bueno, más que una fórmula mágica es empezar a comprender. De hecho, es algo que todos hacemos en el día a día, ¿no? Es simplemente empezar a ser conscientes de estas herramientas que usamos todo el tiempo. O sea, tú estás en el trabajo y a la hora del almuerzo te vas a almorzar con un colega y le dices, oye, no sabes lo que me pasó, ¿no? Y desde ese momento que dices, oye, no sabes lo que me pasó, ya captaste su atención, ya dejó de pensar en el trabajo, en los problemas y todo, y su atención está puesta en ti, ¿no? Entonces, porque el cerebro, por alguna razón que todavía no he estudiado y me interesaría estudiar, bueno, tú que estás más en el rubro de la psicología, puedes saber más, como que se interesa por las anécdotas mucho, ¿no? No estoy seguro por qué. A nosotros que nos gusta leer, yo también he tratado de pensar por qué un libro o una serie, que yo sé que incluso en esos casos no es real, es ficción, y bueno, este es otro mundo, pero me cautiva tanto, ¿no? Y puedo aprender mucho más de una historia, incluso que sé que no es real, que cuando alguien viene a contármelo de manera mucho más lineal, Claro. ¿no? Entonces, ese storytelling lo manejamos todo el tiempo lo consumimos todo el tiempo, y es simplemente empezar lo que quisiera que la gente que participe en ese taller, cuando salga de ese taller, empiece a ser simplemente consciente de eso y todo el tiempo dice, ya, ¿qué está pasando? Acá está sucediendo el storytelling y cómo puedo empezar a usarlo para empezar a transmitir información y a transmitir conocimientos, ¿no? Y creo que justo en esas, bueno, como tú mencionaste en estas campañas, lo interesante de estas campañas con la Blanquirroja también fue que empezó a hacer algo que se convirtió internacional,
tenemos una anécdota con uno de mis hermanos, que es el que es director audiovisual. Él terminó viajando al Mundial de Rusia y con la blanquirroja. Y allá conoció mucha gente y entre ellos conoció un mexicano, y un mexicano cuando supo que él era de Perú le dijo, ah, sí, de Perú, yo como que tengo mucho feeling hacia la barra de Perú por este video que hicieron, que se llama El amor no tiene cura, y le empezó a contar del video, e incluso en México, y esto pasó mucho, este guión, quitaron las imágenes y empezaron a adaptarlo a otros videos, ¿no? Y eso fue interesante porque, o sea, ahí demuestras la universalidad, ¿no? Y después Claro. cuando mi hermano le contó que él había dirigido ese video y que lo habíamos hecho, pucha, el mexicano se emocionó, le invitó chelas, o sea, como que así. Entonces me doy cuenta de cómo cuando tú realmente entiendes cómo funciona el storytelling, puedes empezar a encontrar ideas universales para captar la atención de las personas que incluso pueden ser de otras culturas, ¿no? De otras realidades, pero siempre puedes encontrar un punto en común para asociar y atraer, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Yo pienso personalmente que es un tema como hasta antropológico, ¿no? El hecho de que el ser humano se haya reunido en torno al fuego millones de millones de años atrás y se ha generado este ambiente en el que explicábamos lo que no entendíamos a través de historias. Creo que es un tema muy humano, Totalmente. ¿no? Y hay estas como verdades universales que tú mencionas, con las que todos al final, con nuestras diferentes maneras de pensar o culturas o idiosincrasias, nos podemos identificar por igual, ¿no? Hay cosas que son muy propias del ser humano y creo que justamente es encontrar o ver eso que ya está frente a uno para poder encontrar estas verdades universales y poder enganchar con una buena historia, ¿no? Que a veces, como tú bien lo dices, una historia cotidiana puede resultar mucho más atrayente que de repente venir y contarte algo técnico, ¿no? Entonces, Totalmente, creo que tiene mucho totalmente. poder, creo que tiene mucho poder. Sí, y algo también es importante, creo, es que cuando hablamos de storytelling, porque pueden haber personas que estén aquí presentes viéndonos y digan, oye, pero yo no hago una capacitación o un curso para contar cuentitos, ¿no? O sea, yo tengo que dar información importante. Entonces, cuando hablamos de storytelling, no es necesariamente pues que tienes que inventarte pues el cuento de la Caperucita para ahondar, simplemente entender cómo funciona el poder de la anécdota y de la asociación, ¿no? O sea, es como cuando tú quieres explicarle a alguien sobre un tema muy complejo y logras encontrar una buena analogía, ¿no? De la vida diaria de esa persona, ¿no? Como cuando dicen, como de burla, te lo explico con manzanitas, ¿no? O sea, porque, o sea, si no me hables de átomos, si me hablas de manzanas, porque lo empiezo a entender. Y una vez que entiendo cómo funciona esa analogía, ya puedo entender de lo que tú me quieres hablar. Entonces, más o menos es eso, ¿no? Empezar a desarrollar el músculo de la analogía, de la asociación, para romper las barreras que pueda haber entre quien enseña y el que aprende, ¿no? Aprender a encontrar ese punto en común con tu interlocutor para poder transmitir lo que quieres transmitir. Entonces, más o menos de eso se trata el storytelling aplicado, no necesariamente de crear cuentos y ficción, ¿no? Claro, algo súper importante que acabas de decir es lo de desarrollar el músculo. ¿Tú piensas sobre esta famosa frase de que la creatividad es 1% inspiración y 99% transpiración? ¿Crees que es cierto? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es cierto en gran parte. Hay, sobre todo en el arte, momentos, por decir así, no sé, donde tienes como epifanías y cosas así, pero que te pueden llegar. Yo también escribo canciones y la mayoría de mis canciones son un poquito, como tú dices, ese 1% de inspiración que llega es como si saliera de algún lugar un hilito chiquitito, pero después el jalar ese hilo requiere mucho trabajo, investigación, búsqueda de referencias y después cuando ya tienes todo, después cómo darle forma, ¿no? Entonces, de hecho, la inspiración es muchas veces un punto inicial que puede surgir así de manera espontánea, pero después darle forma a toda la idea requiere mucho trabajo. Y por otro lado, hay muchas veces donde ese hilito no sale solo, ¿no? O sea, no aparece. Y,
y tú tienes que de alguna manera invocarlo. O sea, yo le llamo así, ¿no? Yo le llamo invocar a la creatividad porque es como, no sé, es como si la creatividad es como, no sé, pues como si ese ente que se te aparece a veces, pero a veces tú cuando lo necesitas no se aparece, ¿no? Entonces es empezar a entender cómo funciona el ritual, ¿no? Para llamar a este ente. Y eso se hace con mucho trabajo, sí. O sea, cuando yo necesito encontrar una idea, pero no me siento inspirado, tengo que sentarme, empezar a ver videos, empezar a leer sobre el tema, ver referencias, escuchar quizás podcasts, música, nutrirme de todo lo que sé que me va a poner como que en el modo listo para que cuando aparezca esta idea esté listo para capturarla, ¿no? Entonces por una parte es medio místico, pero por otra parte es bastante técnico. Y no todas las personas tienen quizás esa intuición mística, pero eso no significa pues que no puedan ser creativos. Eh, por el contrario, si aprendes a usar las herramientas, puedes ser muy creativo y sobre todo cuando lo necesitas, porque no sirve de mucho ser creativo. O sea, hay una gran diferencia en el mundo de la publicidad, lo hacemos mucho, ¿no? Es que entre el ser ocurrente y el ser creativo, ¿no? Porque el ocurrente, pues, le salen chispazos así, pero normalmente son desatinos, ¿no? O sea, normalmente están fuera de contexto, se te ocurre una cosa que puede ser un chiste, pero no sirve para la campaña, Claro. ¿no? Eso es una persona ocurrente y de vez en cuando te puede ligar a algo bravazo, pero una persona creativa tiene que saber usar esa ocurrencia con un objetivo claro y con objetivos medibles, entonces ya empieza a volverse un trabajo y eso es cuestión de empezar a conocer las herramientas que también de muchas de ellas vamos a hablar en el día del workshop, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como aprender a hacer esta danza de la lluvia y darte cuenta que al final no es tan mística, sino más son los pasos que tú das dentro de la danza lo que trae la lluvia y no el misticismo de la danza en sí, ¿no? Exacto, no las podía decir mejor. Y eso, por ejemplo, es una buena analogía, ¿no? Es como aprender a hacer esa danza de la lluvia para que aparezca el lente de la creatividad y que muchas veces puede ser simplemente que, como tú dices, el proceso en que hiciste toda esa danza fue lo que te trajo la idea y no necesariamente un momento de iluminación, ¿no? Y es interesante empezar a explorar y uno empieza a conocerse también, o sea, es importante empezar a conocerse, qué cosas disparan tu creatividad y tu sensibilidad, ¿no? Para algunas personas será irse a un parque solo o a la playa totalmente despejado, para otros será ver una película, para otros será escuchar música, para otros será, no sé, irse a una reunión con muchos amigos y conversar y por ahí empezar a escuchar las cosas que hablan. Entonces, es empezar a conocerse también eh, cómo despierta en cada uno de la creatividad, ¿no? Sí, y hablando un poco de la coyuntura, yo creo que también es redescubrirse, porque de repente esos anclajes que nosotros tenemos, los que trabajamos haciendo cosas en una medida creativas o innovadoras, ya teníamos nuestros rituales, ya teníamos nuestras maneras de inspirarnos, nuestras maneras de alimentarnos, de hacer nuestra danza, de dar nuestros pasos, y de pronto viene esta situación y cambia un montón las reglas del juego, ¿no? Entonces, Mm. para mí, por ejemplo, ha sido una adaptación, poder encontrar de nuevo esos espacios de creación, teniendo que estar pues en casa, evitar salir y frecuentar los lugares que antes frecuentaba, o no poder hacer las cosas tal como las hacía antes, a mí al menos me obligó a redescubrir cómo es que puedo hacer de nuevo esta danza de la lluvia, que me ha gustado llamarlo así. No sé cómo te ha a ti. Sí, bueno, como te digo, yo tengo diferentes quizás rubros en mi vida. En el rubro laboral no me ha afectado tanto porque yo ya cuando fundé Ideari, lo fundé con una filosofía que en ese momento no era tan común, que era trabajar de manera remota, a pesar de que todas las personas que trabajan conmigo trabajan aquí en Lima, eh, por un tema de ahorrar tiempos y darle libertades a la gente que trabajaba conmigo, una filosofía de más de self-management, ¿no? Eh, trabajamos a distancia. Entonces, cuando empezó todo lo de la pandemia, realmente no nos afectó mucho porque estábamos acostumbrados
a usar el Zoom, el Slack, el Trello y todas las herramientas que funcionan para el trabajo a distancia. Por ese lado no nos afectó mucho. Pero si hay otros rubros, por ejemplo, como tú sabes, yo soy músico, hago música, entonces hacer este proceso de producción, estoy grabando un disco, ¿no? Entonces hacer este proceso de producción y de grabación con otros músicos y toda a distancia, cuando estamos acostumbrados ahí a todos, vamos al estudio y ahí lo escuchamos en vivo, claro, es repensar las cosas y también encontrarle ventajas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, ahora creo que en el mundo de la educación y la capacitación, eh, creo que también sí, si bien es un reto, también es una ventaja muy grande. Yo ahorita he estado llevando clases de canto con un profesor que está en ICA, cosa que yo nunca me hubiera imaginado porque yo pensaba, pues una clase de canto tienes que estar con tu profesor cara a cara, ¿no? Y cerca a mí para poder ir a verlo una vez a la semana o dos. Exacto, exacto. Entonces, y si no hubiera sido por esta realidad de la pandemia, nunca hubiera tenido la experiencia de conocer a este gran profesor de canto, ¿no? Entonces yo también animo a la gente que nos ve que tal vez se siente limitada por esas herramientas digitales, si le sacan la vuelta pueden potenciar incluso mucho más la capacidad el alcance de sus enseñanzas, de sus capacitaciones, de los cursos que dictan. De hecho, ahora que están de moda las plataformas como Creana, Doméstica, te das cuenta de que gente de todas partes del mundo puede enseñar un curso a gente de otro lado del mundo. Yo ahorita tengo varios cursos en Doméstica y me doy cuenta cómo esto era tan evidente que se podía hacer y no se hacía tanto antes, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Entonces, si las personas que están dedicadas a la capacitación y a la educación se familiarizan con esas herramientas y aprenden a encontrarle el gusto, pues pueden llegar a lugares inimaginados antes, ¿no? Y de esas aulas que tenías 20, 30 personas, de pronto puedes estarle hablándole a 500 personas, o bueno, a 100 personas en caso de Zoom, eh, que antes no podías llegar, ¿no? Y todos sin haberse tenido que transportar, que pueden estar en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que es una gran ventaja. Yo veo que ahora, ponte, mi hermano o mi novia llevan clases virtuales y para algunos profesores fluyen súper bien y para otros les cuesta bastante no ver el rostro de las otras personas. Entonces, sí es importante empezar a adaptarse porque es una realidad que te puede dar, como te digo, muchas ventajas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Nosotros también en Qubits hemos tenido la oportunidad de tener alumnos de Colombia, ¿no? Y eso, de repente, si lo hubiéramos seguido manejando en nuestro entorno presencial, perdón, no hubiese sido posible. Así que sí, de todas Sí, maneras, o sea, ese pensar fuera de la caja es muy bueno, pero yo también opino que en paralelo a pensar dentro de la caja también te da ciertas ventajas. y algo muy importante en esta era digital, justo ahora que quizás muchas veces van a estar dictando un curso o una capacitación sin poder ver a la gente a los ojos, que creo que debe ser una de las mayores dificultades, no saber si te están prestando atención, porque por el chat te pueden estar diciendo que sí, y ahí están con su celular o otra cosa. En el caso de los profesores quizás de universidad, es justamente ahora es tan importante empezar a desarrollar herramientas para captar la atención de las personas, de tu audiencia, ¿no? Entonces creo que sobre todo para esas personas que están teniendo este desafío, el aprender a usar esos recursos de creatividad y de storytelling va a ser muy, muy importante porque ahora es un gran desafío captar la atención de tus interlocutores con quienes no puedes tener contacto visual. Entonces tienes que asegurarte de que lo que estás enseñando, aparte de ser muy valioso, también sea interesante y llamativo, ¿no? Claro. Entonces creo que por eso también va a ser una herramienta muy importante. Este es el momento, además, ¿no? Este es el momento porque toda la transformación digital se está acelerando y de todas maneras estamos viendo que el crecimiento del trabajo remoto, el e-learning, están a una velocidad vertiginosa. Entonces, yo creo que este es el momento para agarrar, digamos, la cresta de la ola, ¿no? No esperar a que la ola nos revuelque, sino eh, aprender a adaptarnos y la creatividad nos va a servir no solo para hacer para crear, en el caso de nuestro workshop, una buena experiencia de aprendizaje, sino
en general creo que nos va a servir para todo lo que hagamos. Sí, sí. De hecho, desarrollar, a mí lo que me encanta de haberme entrado en el mundo de la creatividad y me gusta porque, claro, como yo no soy publicista de formación, entonces cuando me preguntan qué eres, me es difícil decir soy publicista, aunque sí soy publicista ahora porque trabajo en publicidad. eh, Me cuesta decir soy diseñador porque sí, soy creativo, ¿no? Las ideas. Y creo que para todas las personas que en el rubro en el que estén, el desarrollar el músculo creativo va a ser muy, muy, muy valioso. Y no solamente en la parte laboral, o sea, eso te sirve en tus relaciones, en tu vida personal, el simple hecho de ser creativo en cómo tal vez repartes el espacio en tu casa para renovarte. Bueno, la creatividad es un mundo infinito. Cuando uno empieza a explorarlo y a descubrirlo, te das cuenta que lo puedes aplicar en el día a día. Entonces, y bueno, eso en el día del workshop va a ser muy bueno para las personas que estén presentes porque realmente se van a dar cuenta de cuando salgan y entiendan estas herramientas van a empezar a concebir la realidad de una manera distinta, ¿no? Sí, pues la creatividad no es exclusiva de una carrera ni de un arte, sino es, para mí, por ejemplo, es la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Y en el tema de solución de problemas, por ejemplo, tenemos metodologías como el design thinking, que también lo vamos a tocar en el workshop, que simplemente es pensamiento de diseño, o sea, es como poner nuestras capacidades al servicio de la solución de un problema, ¿no? Y no enamorarnos de la solución, sino del problema, porque en la medida en que estamos enamorados del problema es en que vamos a poder darle 1000 soluciones diferentes. Y eso es algo que un poquito también vamos a hablar ese día, así que muy, muy entusiasmada por lo que vamos a experimentar. Me imagino que tú también. Sí, sí, la verdad es que estoy muy, muy contento de poder tener esta oportunidad. Tú sabes que yo hace unos años dicté un taller de creatividad por un ciclo completo que fue mi única experiencia como docente, eh, pero me encantó y es loco porque, bueno, han pasado ya más de 6 años creo y hasta ahora mis alumnos, que me cuesta decir alumnos, me siguen escribiendo, me siguen en las redes, me dicen profe, y me siento raro porque fue mi única experiencia como profe, pero creo que marqué algo en ellos al poder compartirles estas experiencias, estas herramientas de creatividad y que son las que bueno, quiero plasmar también en este workshop, ¿no? En el tiempo que tengamos. Así que seguramente la gente va a salir de ahí diciéndome profe también. Sí, el vínculo que se genera es muy bonito, es muy bonito. Así que nada, están todos invitados el 23 de enero, este sábado 23 de enero a las 10 de la mañana, va a ser un full day. Recuerden que si necesitan más informes nos pueden escribir a las redes de Qubits Lab y también al correo capacitación@qubitslab.pe. Cualquier cosa, vamos a estar encantados de contarles un poco más. Y bueno, gracias Diego por esta conversa tan entretenida, tan interesante y lo demás lo guardamos para ese día. Sí, lo mejor está para ese día. Gracias, gracias a todos. Nos vemos muy prontito. Gracias. 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 Chau, chau. Un abrazo.